Yo creo que esta película tiene un montón de cosas muy buenas y que ninguna de ellas se la vieron Howard Hawks cuando hizo Río Bravo y protestó porque esta película decía que era una película de un tío muy cobarde, que un sheriff no debería ayudar. O sea, yo creo que él vio una película nada más y Solamente el peligro es muchas películas más, ¿no? Yo creo, vamos, no sé. No sé por qué se enfadó tanto John Wayne y Howard Hawks se enfadaron tanto con esta peli, sinceramente te lo digo. Bueno, yo la última vez que hablé con ellos, pues me comentaron que era básicamente un tema estético. No, claro. Tenían que contar el paripé de alguna forma. No, ellos se enfadaron muchísimo con esta peli. Sí, bueno. Con el rollo de que había un sheriff pidiendo ayuda a los del pueblo y que eso no es profesional y todo eso se enfadaron mogollón. Yo creo que lo que estaban valorando era la figura del héroe, un héroe en blanco y negro. Y este héroe no es en blanco y negro, es un héroe humano. Es el primer sheriff y uno de los primeros héroes del cine que muestra debilidades y que se hace más grande cuanto más débil es. Y no, lo que más se acerca es Centauros del Desierto, el personaje de John Wayne en Centauros del Desierto. Pero es mucho más compacto, es mucho más duro, mucho más rígido, ¿no? Sí, pero fíjate que es verdad que el propio John Ford acaba haciendo un héroe así, ¿no? Porque no era tonto. No, tonto no era. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué te pasa, Juan? Nada, que como tengo esto... Hoy te han puesto un micrófono de mano porque la verdad es que cada vez tienen más presencia en el escenario. De verdad. Ya, claro, me lo tengo que poner en la boca para hablar y entonces me cohibo. No, pues no te Pero cohibas. al cabo de un rato te acostumbras. Sí. Nos vamos a acostumbrar hasta nosotros. De verte con esa cosita cerca de la boca que de verdad que me vuelve muy loco. ¿Qué querías decir, Juan? Me estoy sintiendo un poco intimidado. Adelante, Juan. Pero bueno, es curioso porque habéis mencionado el personaje de John Wayne en Centauros en el Desierto. Es verdad que es un héroe que también tiene muchos matices, tiene muchos claroscuros, pero sin embargo es un héroe que no presenta dudas. Y eso es lo interesante de la figura creo, del sheriff que interpreta a Gary Cooper en esta película, ¿no? Que él sí que tiene todas las dudas del mundo. ¿Estoy haciendo lo correcto? Me acabo de casar. Es que no hace ni 5 minutos que ha terminado la boda cuando me entero de que vienen 4 señores a matarme. No sé y ni Frank por Miller. qué. Sí. Frank Miller con todos los cómics así, bajándose del tren. Frank Miller, para los que no hayan visto la película, es el nombre... El malo. El nombre del malo, efectivamente. Y luego tenemos a Lee Van Cleef, que oye, que te vaya Lee Van Cleef detrás también es peligroso. La primera peli de Lee Van Cleef, ¿eh? Es la primera de Grace Kelly, ¿no? Y la primera de Grace Kelly, sí. Sí, pero fíjate, mira, 2 cosas curiosas con respecto a estos dos novatos en el cine, ¿no? Empezando por Lee Van Cleef, ¿sabéis que el director quería que él hiciera del ayudante de el sheriff? Que fuera él el que de alguna forma interpretar ese personaje ambiguo de te ayudo, pero al mismo tiempo quiero chantajearte, estoy, no estoy, todo al mismo tiempo, ¿no? El que hace Joy Birches, ¿no? Efectivamente. Lo curioso es que le dijo el director que no le gustaba porque tenía un rostro como de demasiado malo por la nariz. Y tiene una nariz que no. Perdona, demasiado malo. O sea, la cara de Lee Van Cleef es el de las caras de malo más maravillosas de la historia del cine. O sea, lo recuperaría luego Sergio Leone en la famosa trilogía del dólar y te mueres de miedo cada vez que ves a Lee Van Cleef entrando en un sitio, ¿no? Tiene muchísima presencia también. Otro dato muy curioso es que una nueva incorporación también al mundo del cine fue Grace Kelly. Stanley Kramer contrató a Grace Kelly simplemente mirando una fotografía. Hombre, no me extraña. Era angelical. Era una cosa... Una cosa preciosa. Tenía eso. Luego tenía la parte mala era lo de no saber actuar. Ya. Entonces... pasa mucho. No estoy nada de acuerdo con eso, Juan. Espera. No estoy nada de acuerdo. No, espero. Me parece que se ha criticado mucho a Grace Kelly en esta película. Te pido opiniones, la tuya la has dejado clara ya. No, la mía no, la de Stanley Kramer. Con el papel de esta película, y siempre se ha dicho como, ¿y por qué Gary Cooper no se va con la otra chica, con la hispana, que es como más atractiva? Sí, con Katie Jurado, que es como más atractiva, que es como más hecha para adelante, que es como más tal. Yo creo que Grace Kelly hace un acto de valentía en esta película, el personaje hace un acto de valentía brutal, una cuáquera, es decir, una mujer que además ha tenido, lo cuenta en la película, un impacto brutal porque mataron a su familia, ha abrazado la no violencia y acaba por amor
matando bueno, es la única que le queda, de hecho, a Gary Cooper, ¿no? Yo creo que ahí el papel juega muy a su favor. Las miradas que rehuye, la forma en la que se mueve, el aspecto que tiene, es tan bonita que encaja perfectamente en un papel que tiene que ser eso, tiene que ser encaje y tiene que ser fragilidad. Y una fragilidad que está vertebrada por un hilo de acero, que es el que luego le pone en marcha. Yo tengo mi teoría. Yo siempre he pensado que él no puede volver con Kate Jurado. ¿Por qué? Porque es el pasado. Y él ha aprendido lo suficiente y ha roto suficientes barreras, suficientes miedos como para no regresar nunca allí. El futuro, nos guste o no, sea nuestra elección o no, es Grace Kelly, es Amy. Es verdad, porque él no huye, él afronta. No, él no huye. Él duda, pero no huye. Él duda, incluso empieza a huir y luego se da cuenta de que no puede hacer las cosas así. Tú hablabas antes de la valentía de Grace Kelly, que queda, creo, muy bien reflejada en cuando dispara a alguien por la espalda. ¿No? O sea, quiero decir, al fin y al cabo ella, sí es verdad que es un personaje que es una cuáquera. O sea, una cuáquera que se baja del tren, cosa que no hace Katie Jurado. Hombre, porque que es dice, lista. Ya con lo que sea Gary Cooper te quedas aquí, Pero se pira. pero ya han liquidado. Sí, O sea, no. ya han tarifado. Pero, Vamos a ver, ya se han vale. dicho todo lo que se tenían que decir. Ella se podía bajar del tren ¿Por y qué? decir, ¿Pa qué? voy a echarle una mano a este hombre. No veo por qué. No, ni siquiera por amor, por una cuestión de solidaridad. Ahora hablaremos de la solidaridad cero que se encuentra este hombre, ¿no? Pero tampoco se la encuentra en ella. Y con la única persona, la única persona que va a darle apoyo, aunque sea pegando un tiro por la espalda, pero es la única persona, porque el título en español miente. No solamente hace un spoiler brutal, que es solo ante el peligro, vale, gracias, me acabas de fastidiar toda la película. O sea, ya sé que ninguno le va a decir que se queda con él. Pero encima miente doblemente porque en realidad no está solo ante el peligro. Luego, o sea, la no es única persona que spoiler. le queda es Grace Kelly. No es spoiler, es despiste. Es spoiler hasta la mitad y luego luego ya no. vuelve a ser spoiler. O sea, hace el redoble del spoiler. Es una burrada. Espero que lo ni la hayas semilla del diablo consiguió eso. Espero que lo hayas entendido tú. Sí. No hablo contigo. Yo soy muy comprensiva, yo lo entiendo casi todo. Gracias, Espiro. Gracias. El spoiler a la mitad y luego ya sí eso. Vamos a ver, lo voy a intentar explicar. Que sí, no, de verdad, Ya. Vale, lo que pasa es que los dos únicos personajes que realmente le han dedicado medio minuto a pensar acerca de si están equivocados o no son el matrimonio, son el sheriff y su esposa. El resto no tienen nada que pensar. Lo tienen clarísimo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. No, Yo creo que no. ahí es donde está el debate. ¿Ves? No, Venga. Creo que no, creo que tenemos debate aquí. O sea, para empezar, vamos a empezar por el principio de la película. Es decir, nosotros... Primero Kináfrica, que exponga sus cosas Kináfrica y luego le contestamos nosotros. ¡Bomba! Era así, ¿no? No persigas al humor. Juan, no lo persigas. No lo vas a conseguir. Algún día lo alcanzaré. No. Pero yo me esfuerzo. No, Adelante. ya. Se nota, ¿no? Sí. Vale. Hay quien dice que a veces hasta da un poco de vergüenza ajena. No. Sí. Pero bueno, yo no pienso renunciar. Bueno, igual que no renuncia... Tenemos ahí una manta por si te la quieres poner como No, los canarios. no, eso ya Yo, sería- A veces, como los pajaricos, me lo pongo para no ver a Eso Juan, es otra ¿vale? película, eso es ET. Eso sí. No, también está muy solo y eso, pero no. La película arranca con un momento en el que el protagonista actúa de una forma coherente. Es decir, me persiguen 4 fulanos, entonces yo escapo. O sea, quiero decir, eso es lo lógico, eso es lo sensato. Eso es Bueno. me atrevo a decir incluso lo responsable. Porque tú habías llegado a un acuerdo con tu reciente esposa, más reciente imposible, porque han pasado 5 minutos, de que tú ibas a dejar atrás todo el pasado, toda tu vida de violencia, aunque fuera en defensa de la ley. Bien, entonces tú has llegado a un acuerdo con la persona que se supone que es la que más te importa en el mundo. Y de repente, todo ese pacto, todo ese contrato que tú has establecido con la persona a la que tú más quieres, lo destruyes por tus principios. Y no solo eso, sino que además obligas a que esa persona a la que tú tanto quieres tenga que anteponer tus principios a los suyos, que había sido gracias a ese intercambio con lo que se había enamorado de ti. Con lo cual estamos partiendo de que el protagonista puede estar haciendo una cosa mal desde el principio. En esa época no.
Es así de sencillo. El marido mandaba y anulaba cualquier voluntad, cualquier pacto y lo que hiciera falta. Tú, nena, te vas al tren y te largas. La valentía está en ella el momento en el que dice, me diga lo que me diga, yo vuelvo. Pero vamos... Gracias, no. Espido, otra vez. O sea, gracias. Es que lo estás viendo, o sea, estás haciendo una interpretación contemporánea muy bonita, moderna, pero que si lo vemos dentro del foco histórico se nos va totalmente de lado, ¿eh? Sí, yo creo que es... Sí, es verdad, tiene claro, razón. sí, es muy evidente que no se funcionaba así en aquella época, desgraciadamente, terriblemente, lo que tú quieras. Por supuesto que terriblemente, pero no funcionaban así las cosas. Vale, entonces ya hemos establecido que el protagonista actúa bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que él actúa muy bien. O sea, él se encuentra con una situación del pasado que creía borrada, se la encuentra en el peor momento posible. O sea, se acaba de casar. Cuando llegan todas las circunstancias del pasado. Todas. O sea, de repente todas las circunstancias del pasado se le vienen encima. Y él dice, yo me puedo largar de aquí, y esto nos hemos encontrado todos en algún momento así, ¿no? Yo me puedo largar de aquí, desaparecer y dejar todas estas puertas abiertas y que se vayan solucionando sin mí. Es decir, ahí os dejo todo este marrón o no. Cierro todo y eso es lo que me permite iniciar la nueva aventura, la nueva vida con todo en su sitio, con todo normal. ¿Pero tú de verdad creéis que es un sentido de responsabilidad para con el pueblo? No. Yo no lo creo. Yo creo que es un tema de conciencia. Y también consigo mismo, ¿eh? Porque Sí. dice, si no les hago frente aquí, les voy a tener que hacer frente a campo abierto. O toda mi vida. Claro. Toda mi vida. Sí, es verdad que para mí esta película es muy especial por muchos temas, luego os cuento si me preguntáis y si no, pues igual también. Preguntamos, Espido. Pero es muy, muy particular porque según ha ido pasando el tiempo yo me he ido dando cuenta de por qué era tan especial. En un principio solamente había una conexión emocional, había algo que me emocionaba mucho, que me ligaba ahí, y después me he ido dando cuenta de por qué. Parte de ello tiene que ver con haber crecido en el País Vasco, ¿eh? La idea de responsabilidad. Y la idea de a qué enfrentarte y la idea de a qué dar la espalda. Pero claro, yo era una niña cuando estaba viviendo allí, no podía ver eso. Solamente escogía historias o escogía novelas o películas que reflejaban una situación en la que yo estaba viviendo y que me iba además configurando moralmente. Uno toma lecciones incluso cuando es un niño. Entonces, cuando te encuentras con este personaje que efectivamente podía huir y nadie se iba a enterar, de hecho posiblemente nadie ni se lo reprochara, y empiezas a plantearte qué harías tú, ahí llega una cuestión muy clara, que es cómo vives tú con tu conciencia. Y sobre todo, es que nadie se lo reprocharía. Se lo reprocharía él. No podría posiblemente mirar a su mujer a la cara. Y si la miraría a la cara, habría algo mucho más duro que lo que tú estabas describiendo, que es la sensación de que él pensaba que esa mujer no se merecía un cobarde. Y si además él no... Estás escuchándola, pero... Ha habido un arranque de aplauso que creo que ha salido de aquí. Sinceramente creo que lo he hecho yo, lo he transmitido yo. Estás escuchando pero, completamente obnubilado. Sí, porque me interesa mucho que me desarrolles por ahí, porque nosotros no hemos vivido en el País Vasco. Y claro... Y bueno, no se puede ser perfecto, claro, no podemos tenerlo entendedme, todo. No podemos tenerlo Una todo. idea más o menos te haces, ¿no? Me gustaría Sí. que lo desarrollara. ¿Por qué es tan especial para ti esta historia? No hacía falta la pregunta, y sobre todo no hacía falta la pregunta haciendo así con el micrófono. ¿Sabes, Juan? Déjale. ¿No ves que tiene micrófono? No, que lo use, hombre. Creo que puedo intuir las relaciones que tú ves entre esta película, Sí. vivir en el País Vasco, tu infancia en el País Vasco y tal. Pero me interesa muchísimo que me lo desarrolles. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la relacionas tanto? Bueno, aquí siempre se ha hablado de la caza de brujas y siempre se ha hablado de lo solo que se encontró el guionista y de cómo eso refleja muy bien una situación que el resto de la gente esquivó como pudo. Y lo bueno, lo que la ha convertido en un clásico es que esto está pasando constantemente, todos los días, en decisiones mayores o en decisiones menores. Ahora se habla mucho de patria, se habla mucho de novelas ambientadas en el País Vasco, se habla mucho de algo que durante mucho tiempo no se hablaba. Es decir, no sabíamos por dónde iban a venir los Frank Miller, ni siquiera quiénes eran los Frank Miller, porque podían cambiar dependiendo en qué lugar te tocara. Entonces, lo que pesaba no era el hecho de decidir o no decidir, era el tener claro si tú luego te ibas a la cama con miedo, pero con la conciencia tranquila, o si te ibas con miedo, pero remordiéndote esa misma conciencia. Y lo curioso es que esto, como digo, no es ajeno a los niños, no es ajeno a los adolescentes, quienes crecemos en un entorno minado por el silencio. Yo me imagino que también tendría que ver con los primeros años de la dictadura, antes de que llegara la democracia. Absorbes una serie de comportamientos y entiendes.
Es decir, lo más terrible que tiene el personaje del sheriff es que él entiende la cobardía. Cuando el resto de la gente le va diciendo que no, hay una comprensión y hay una sensación de empatía que demuestra que ha vivido la violencia de verdad. Incluso de estoica y callada aceptación. No le hace tiempo, reproches a ninguno. Claro. Cada uno le da un motivo, algunos muy vanos, pero cada uno le da un motivo para no apoyarle y él no reprocha a ninguno de ellos el motivo que le da. Y fíjate qué interesante, porque cada uno de estos personajes, el guionista, le da la libertad para que decida y no juzga. En el momento en el que decide, no me voy, yo te ayudaría, pero yo te voy a ayudar, pero no. Al final es el espectador el que decide dónde está el bien y dónde está el mal. Es decir, está pensado para un espectador muy maduro al que no le tienen que dar lecciones de mira, este es el malo, mira, este es el bueno. No, ya se van significando. Sí, están haciendo lo que quieren, pero es que incluso haciendo lo que quieres hay una responsabilidad. Y en esa responsabilidad de lo que estás haciendo dejas una huella. Y esa huella es de la que estamos hablando ahora. El único aquí que se va con cierto honor, ¿quién es? Sí, yo creo que además eso solo lo puede contar alguien que lo ha vivido. Sí, por eso es tan interesante. Claro, porque Carl Foreman, el guionista, vive ese rechazo. O sea, Carl Foreman es llamado a declarar en la caza de brujas cuando se está buscando comunistas por España, iba a decir, por Estados Unidos. Sí, en España también se busca. También se busca, no. Y pasaba exactamente igual, pero seguimos buscándolo. Y a él le llaman a declarar. Él toma una opción que era una opción intermedia. Se podían hacer dos cosas. Vas a declarar, acusas a... ¿Y cantas la traviata? Cantas la traviata, exactamente. Acusas a todos tus compañeros. Pues sí, yo uno le vi un día que compartió el bollo en el recreo, pues ya está, comunista, tal, porque prácticamente era así. En aquel momento, una vez fue a una reunión de vecinos y dijo, ¿por qué no decidimos entre todos? ¡Pum! Comunista, tal. Podías... Pues este tiene un iPhone, no es comunista. No es comunista, eso es. Podías negarte a ir, con lo cual inmediatamente lo que ibas es a la cárcel. Sí. Y ya está, y te convertías en represaliado de por vida. Represaliado de por vida, desaparecido completamente, desaparecido del cine, por supuesto, nadie te iba a contratar a partir de ese momento, tu nombre desaparecía completamente de todo, y podías hacer lo que hizo Carl Foreman, que es ir allí, es decir, sí comparecer, pero negarse a declarar en contra de ninguno de sus compañeros. ¿Qué ocurría en ese momento? Pues en ese momento lo que te aplicaban era una especie de ley de no colaboración, es decir, te convertías en un personaje sospechoso. Lo primero que hacía toda la comunidad, en este caso cinematográfica, era ponerte un sello de cuidado, este tío no colaboró con la patria, con los Estados Unidos a la hora de buscar a los comunistas, con lo cual ni se le contrata, ni se le... Ni aparece tu nombre, es la peor forma de ostracismo. Siempre es terrible, pero para un artista lo es más, porque te niegan aquello en lo que tú te has vertebrado, que es tu identidad y es tu obra. Entonces, yo siempre, en alguno de los libros que trato este tema, siempre digo una cosa, la mayor parte de la gente es esencialmente buena, hasta que te tocan el punto en el que no estás dispuesto a renunciar. Cada uno tiene el suyo. En el caso, por ejemplo, de estos guionistas, posiblemente no fueran particularmente malas personas. Lo que ocurría era que lo que estaba en juego era algo que para ellos era todo. Era realmente importante. Para un granjero de Arkansas no lo sería. Hubiera resistido mucho mejor esta presión, pero cada uno tenía que aguantar la suya. Y lo bueno de reflejar eso en un entorno mítico como es el western, y además tan cercano al lenguaje emocional de los americanos, y de presentar a este Gary Cooper maravilloso, de una mirada cristalina, honrada, esos primeros planos, esa sensación de estar recorriendo casa por casa. Imaginaros cómo tuvo que sentirse el guionista para ser capaz de transmitir eso tan bien. Y fijaos que Gary Cooper además transmite muy bien el dolor que está sintiendo, y es curioso porque es que lo estaba sintiendo de verdad. Sí. Porque sabéis que pasó toda la película con una úlcera de estómago que lo estaba destruyendo y un dolor en la espalda terrible. Entonces, realmente cuando tú le ves que está con esa cara de qué mal lo estoy pasando, es que en realidad lo estaba pasando muy mal. Y como eso no lo sabía nadie, o quizás sabiéndolo, se lo valoraron lo que hizo, ganó el Oscar al mejor actor, que curiosamente luego subió a recoger uno de sus mejores amigos John y uno Wayne, de los que más odiaba la película, que es efectivamente John Wayne. Que John Wayne, que en el discurso de recoger el premio llegó a decir: lo que no entiendo es por qué no me dieron a mí este papel,
cuando había hecho Río Bravo precisamente para protestar por la película, ¿no? O sea, que fíjate cómo... Ya, pero frente a un Oscar, todo se pero al final un relativiza, Oscar- la noche nos confunde, yo Claro, qué sé. es que al final No. un Oscar te lo toma pues, como esto. Dices, bueno, si es que estoy bien, si es que estoy a gustito, pues ya está, dame un Oscar. A mí hay una cosa de lo que ha dicho Espido antes que me ha fascinado mucho, y es el tema del silencio. Es decir, cómo el cobarde se camufla en el silencio de los demás y cómo el valiente, rodeado de cobardes, se acaba convirtiendo en el loco. Es curioso porque, mira, tú hablabas antes del País Vasco. Una cuñada de mi padre es de San Sebastián y su marido, que en paz descanse, mi tío José Antonio, al que yo quería muchísimo, y una de las personas que más me enseñó a mí a leer y a apreciar el cine, era militar, era teniente coronel y estuvo destinado en el País Vasco, ¿no? Entonces, siempre que ellos venían, o incluso cuando nos llamaban por teléfono, había palabras que ellos por teléfono no decían. No podían decir. No decían, nunca las decían por teléfono. Él se encontró una bomba debajo del coche. Ya. Y de vez en cuando ellos decían, o sea, cuando se referían a dónde estaban, decían la complicada parte. Sí. No decían Euskadi. Sí, sí. ¿Tú has escuchado ese mismo eufemismo? Claro, es que había formas, según decías Euskadi, el País Vasco o Euskal Herria, te estabas definiendo. Era muy sutil, todo es muy sutil. El problema del silencio es que se encuentra muy cerca de la perífrasis y muy cerca de las metáforas, ¿no? Y aprender a hablar con cierta claridad es más fácil que aprender a pensar con cierta claridad. Entonces sí, se empleaban ese tipo de subterfugios. Esto lo vemos en la propia película, ¿no? Sí. Percibimos ese ambiente. Enrarecido, esa tensión. Hay algo de terror en esta película. Yo no creo que sea una elección porque sí estética el haber hecho esta película con tantas sombras, con unas sombras además tan inclinadas, tan Y ese expresionistas. blanco y negro en el 52, Ese blanco y que negro ya en es el año una 52. decisión. Yo no creo que sea una decisión porque sí, por una cuestión estética. Yo creo que quieren darle un tono de terror a esta película, ¿no? Empezaron filmándola en color. En color, eso es. Pero luego, cuando llevaban una semana, se arrepintieron y dijeron, no, esto tiene que contarse. Carl Foreman, que es el de la otra guionista, forma, ¿no? y Stanley Kramer, que es el gran productor, y es un tío, uno de los tíos más valientes de la historia del cine. O sea, es uno de los tíos que se dejó el dinero en hacer algunas de las películas más valientes, como Vencedores o Vencidos, Sí. por ejemplo, de los juicios de Nuremberg, cuando no era nada popular ese tema, sacar una película así. Estaba muy reciente, además. Claro, estaba Había muy poca absolutamente distancia reciente histórica. y también toma la decisión de hacerla en blanco y negro precisamente para darle ese tono terrorífico a esas imágenes de un Berlín destruido, por la que vemos paseando a Spencer Tracy, un Berlín destruido que era el Berlín destruido, todavía no era un decorado, era todavía el Berlín que había destruido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y unos años más tarde, el director de Solo ante el peligro rodará A Man for All Seasons, Sí, basado Un en hombre para Tomás la Moro. eternidad. Eso es. Que también tiene que enfrentarse a una decisión ética. De hecho, es la gran decisión ética de esa época tomada como ejemplo. Obedezco a mi rey, obedezco a mi religión, obedezco a mi conciencia. Era algo que claramente les estaba perturbando. Y es algo que todavía no se ha resuelto. Gran parte del cine de hoy ya no habla de eso, sí habla más de la identidad, pero no habla de la identidad confrontada frente al otro. Pero fíjate, se han hecho muchas películas sobre la caza de brujas. Y curiosamente, dos de las que mejor reflejan precisamente lo mal que lo tuvieron que pasar los artistas frente a la presión social en un momento en el que tenías que elegir entre ley o conciencia, está obviamente Solo ante el peligro, esta que acabas de mencionar tú, la de Santo Tomás Moro, y otra que también es de estos años, que es Bad Day at Bad Rock, que se llamó aquí Conspiración de Silencio. Conspiración de Silencio. Ay, no la he sí. visto. Oh, maravilloso. Es un peliculón. Hay que verla, ¿no? Es un peliculón, Vale. es un peliculón. Spencer Tracy, creo que ganó el Oscar por esa película, ¿no? Si no recuerdo mal. No, pero es maravillosa la película. Bueno, él ganó 3. Pero este no era, Pero sí. este no es uno de ellos. Pero Este no era. Está impresionante. Y es un peliculón. Y también cuenta lo mismo. Es precisamente, yo creo que una película que empata muy bien con esta otra, ¿no? Con Solo ante el peligro. Sí, bueno, es un hombre que llega a un pueblo, para la gente que no... La tenemos que poner aquí en un cine más copazo. Mira, y te vienes. Pues sí, sí, sí.
es un hombre que llega a un pueblo, en teoría, a investigar una desaparición y lo que se encuentra es un pueblo, algo muy, muy parecido, por eso me imagino que te ha venido a la cabeza, porque lo que se encuentra es un pueblo que no quiere hablar de eso, que no ha desaparecido un chaval. La situación es la misma, es un hombre llamando puerta a puerta sin encontrar ayuda en ningún sitio. Sí. Y es fascinante, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque nos encontramos esto en esta película y en este tipo de películas, y a lo mejor tenía mucho que ver, como tú dices, con la caza de brujas, ¿no? Porque todos habían aprendido que su vecino, de repente... No era de fiar. No era de fiar, exactamente. Sí. No era terrible. alguien en quien pudieras confiar. No sabías qué iba a contar de ti. O sea, la caza de brujas o cualquier persecución a las ideas que se hace desde las grandes instituciones, inmediatamente lo que consigue es eso, ¿no? Lo que consigue es que cualquiera pueda llegar a una comisaría o un juzgado y decir 4 o 5 cosas de ti. Desgraciadamente tenemos un ejemplo terrible, ¿no? En nuestra guerra civil, ¿no? Que muchas de las cuitas personales que tenían las familias entre ellos y demás, pues se arreglaban yendo a los del bando contrario y diciendo, este es un rojo o este es un falangista, dadle para el pelo, y al final lo que estaban es arreglando cuitas personales y peleas de pueblo, ¿no? Y una cosa sobre esto que es muy importante, que quiero lanzaros aquí, y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de que hay palabras que no se dicen y que tú incluso desde niño lo percibes. Cuando tú vives en un contexto en el que estás siendo consciente de que las palabras hacen daño, desde niño lo aprendes, porque puedes matar a tus padres con una palabra. O sea, si tú vives en la Alemania nazi y dices sinagoga, puedes que esa misma tarde recibas unas cuantas camisas pardas en tu puerta. O sea, hay un momento en el que la inocencia se destruye. Y se destruye la de los niños que se ríen del sheriff en esta película. Y eso es una cosa, es un momento que a mí me parece, ¿lo recordáis? Nos hace muchísimo daño ese instante en el que ellos le dan por muerto ya directamente. O sea, ¿por qué? Porque se lo han escuchado a sus padres. Y entonces, de repente, eso es lo que está bien decir. Está bien jugar con esto, ¿no? ¿A qué edad visteis esta película, más o menos? ¿Os acordáis? Yo la vi bastante pequeño. Era una película que ponían habitualmente en televisión. Era una película que se ponía mucho por televisión y que yo la recibía pues como la recibe un niño, ¿no? Pues como una historieta y demás. Yo creo que conscientemente analizarla y saber todo esto que estamos contando ha sido muy a posteriori, ¿no? Es que es muy curioso porque estoy segura de que mucha gente menor de 30 años la está viendo ahora por primera vez o la ha visto en alguna reposición muy particular. Pero mi generación, yo tengo 43 años, la vimos en la tele y la vimos en la sesión de tarde del sábado del domingo. Sí, yo también, claro. Y yo tenía 8 años y me acuerdo además perfectamente, la vi con mi madre, el actor preferido de mi madre es Gary Cooper. Gary Cooper. Y recuerdo además que yo la vi con absoluta admiración y se convirtió desde ese momento en una de mis películas preferidas. ¿Tu madre dice Gary Cooper? Gary Cooper. Gary Cooper. Gary Cooper. Tú como una sola palabra. Y Rojason. Rojason y Melón Blando a lo mejor. No, hombre, a tanto no llega. No, tampoco. Pero mi madre, Gargable, sí que lo decía. Cargable. Gargable. Pero Gargable suena como cuando tienes algo en la garganta. Era como comete el pollo Andreita, ¿sabes? Era Gargable, ¿sabes? Estoy Gargable hoy. Pues sí. Oye, ¿os acordáis que en el cinemascopazo de La historia interminable decíais que cuántos escritores se habrían inspirado en La historia interminable? Por ejemplo, para ti había sido una novela referencial, ¿no? Esa y El Señor de los Anillos empiezan pues, para mí. Mí, por ejemplo, La historia interminable fue también una de las novelas que me abrió caminos y que yo decidí que quería ser escritora. Lo que pasa es que ya lo había decidido antes porque gané esa novela en un premio de cuentos. Entonces, ya, una era precoz. Pero ¿te vas a meter un poco con ella? Acabo de decir que es redicha, pero como tienes micrófono y de verdad, y eres el rey de la fiesta, eres DJ jurado, pues no hay manera de... Pues, ¿qué quieres que te diga? Ajá. Pues en mi caso, por ejemplo, esa fue la primera novela que yo leí de fantasía. Hasta entonces había leído otras cosas, lo que estaba en la biblioteca y demás. Era pequeñita. Pequeñita, pues 9 o 10 años. Y recuerdo que empecé además a escribir en imitación de esa novela. Pero ¿sabes qué pasa? Yo también leía en los recreos, me aislaba de mis compañeras y leía. ¿Te pegaban? No me pegaban. Entonces no vale. Porque te voy a contar qué pasaba.
Coño, así me voy a pegar a mí. Vamos. No, si no te han sellado el carnet de que te han No, pegado, no. para Juan no vale. Mira, yo empecé leyendo, pero a raíz de leer La historia interminable quise empezar a escribir. Ya había empezado a escribir una segunda parte de Hamlet, pero me parecía que no era para todos los públicos. Entonces, ¿Con 10 años? Sí. Espido. No, pero- tengo testigos, te lo juro. No, Perdón, pero entonces- ¿Me interesa puedo ir de muchísimo. aquí, por favor? O sea, es que estoy muy incómodo ahora Claro, mismo. yo te explico. O sea, cuando vienen escritores de verdad, él se siente un poco excluido. No, pero no tienes por qué, cariño, de verdad. Entonces, Con 10 años yo me hacía un tiramocos con una botella de leche y un globo para tirar garbanzos, ¿sabes? pero, Bueno, no, pues- y no, no, Espido pero- Freire estaba escribiendo la segunda parte de Hamlet diciendo... Es que le quedaron Esto no, cositas sueltas sí. a Shakespeare, le quedó aquello... no. Al final me tengo que poner yo. Pero, Tal cual. pero maravilloso. Tal cual. Entonces, No, maravilloso no, repugnante. calla. El caso es que esto me interesa mucho. O sea, era una... Si no le va a interesar, claro. Claro, una secuela de Hamlet, ¿no? Sí. Entonces, me parecía que no Sí. era muy mainstream. Entonces dije, voy a empezar Ah, querías algo más comercial, ¿no? Sí. Entonces dije, voy a empezar con algo similar a La historia interminable. Entonces lié a las niñas de mi clase, yo estaba en una clase solo de chicas, el siguiente año ya era chicos y chicas, pero el mío fue el último femenino. Les lié y les dije, chicas, voy a escribir una novela en la que vais a ser protagonistas todas. Entonces en los recreos lo que hacía era cogía una de ellas por turnos y le iba dictando la novela. Entonces nos iba... ¿Perdón? Sí. Y había O sea, cola ponías a para escribir, Es tenías que no me escribas. gustaba escribir, sí. A mí me gustaba escribir, pero no escribir. O sea, él ya Entonces- tenía negros con 9. O sea, era... No, perdona, negros no, tenía escribas. No, tenías- escribas, claro. Era Entonces, César era- Vidal con 10 años. O sea, Era el anti-bullying, tío. Entonces, ni un programa sin que un escritor se lleve una colleja, ¿eh? ¡Qué maravilla! pero Pues- bueno, Pues hay que darle una colleja a un escritor en Un este abrazo programa. muy fuerte a César Vidal también y muy grande también, ¿vale? Pues mira. total, que al mismo tiempo que mis recreos estaban ocupados haciendo eso, yo estaba viendo, porque tuvimos esa suerte, una programación fantástica en la tele pública, en la que nos ponían todas las de John Ford, nos ponían Solo ante el peligro y nos ponían muchas otras. Y yo creo que eso sí ha marcado una generación determinada. Sí, mira, me gusta este tema porque no lo hemos tratado aquí nunca, pero sí es verdad que da un poco de penilla cuando te das cuenta de que a las sesiones de Cinemascope, o sea, a esta misma, ¿no? Que acabamos Sí. de tener ahora mismo, iba un montón de gente que no había visto la película nunca. Pero yo les envidio- No seguís el juego a nada. Mira. sois unos cabrones. Yo de les verdad. envidio esa experiencia, ¿sabes? Porque una vez que sabes algo ya no puedes no saberlo, solo puedes olvidarlo. Entonces, yo no volveré a tener nunca la primera experiencia de volver a ver por primera vez Solo ante el peligro. Y eso es bonito. Sí, y a mí verlo de eso sí me da adulto mucha envidia. tiene que ser otra cosa. Es verdad. Sí, pero fíjate, ¿sabes? Un profesor mío, Carlos Blanco, en octavo de GB, años en los que yo estaría viendo por primera vez Solo ante el peligro, en las sesiones de... Que de- repito, de- esto era generalizado, o sea, no es que de pronto nos estemos aquí poniendo estupendos, es que te lo ponían No, pero a a las ver. 3:30 de la tarde en la tele. Claro. Y había dos Te teles. ponían una de Tarzán de Johnny Weissmuller Sí. o te ponían una de los hermanos Marx o te ponían sí. esto. Claro, pero tú, o sea, terminar el Tu telediario... contacto con el cine clásico Era la tele. más natural que el de ahora, que esta gente pues tiene que hacer un esfuerzo. Y cuidado, tiene muchísimo más mérito Claro. lo de esta gente. Esta gente tiene que hacer un esfuerzo para acercarse al cine clásico porque no se lo ponen delante de la televisión como nos lo ponían a nosotros. ¿no? Y además los jóvenes tienen que huir del Clash Royale y de los youtubers para ir a ver las películas. Que nosotros... Hombre, tampoco les persiguen. Huir, huir. Los ven porque les apetece, por ejemplo, a lo mejor a nosotros. Que te recuerdo que somos ya youtubers. Es verdad, pero Claro. a lo que yo me refería es que nosotros estábamos obligados, o sea, terminaba el estábamos telediario. obligados. Sí, terminaba el telediario, empezaba D'Artagnan y en cuanto acababa de sonar, eran 1, 2 y 3, nos ponían la película y nosotros estábamos encadenados La ahí. canción de salida de D'Artagnan no eran 1, 2 y 3. No, era es otra. verdad. ¿Cuál era? No me Era acuerdo. otra. No Bueno, me pues, acuerdo. pero Esa no era era de esa. Marco. Somos dos que alegres van. Soy mucho más mayor de lo que parezco. Marco, buscando a su madre. Bien, y el caso... Me caía súper gordo ese niño. Ah, no digas eso. Sí, le caía gordo porque tenía madre. O sea, tenía algo que buscar. ¿Sabes? O sea, por lo menos puede buscar algo, ¿sabes?
Bueno, Juan, avanza por favor en esta historia que no sé hacia dónde la Es está que llevando. estábamos obligados, según él, Que no a estamos ver... hablando de solo ante el peligro. Al final nos ¿Sabes hemos a qué metido en estaba un lío. obligada yo después de ver D'Artagnan? ¿A qué? A tocar 3 horas el piano. Ala, mejora eso. Claro, porque tú eras de familia bien de Bilbao, ¿no? Entonces... No, era familia de migrantes gallegos. Ala, pero tocaba el piano. Vale. Bueno, pues yo... El próximo día os podéis dejar las frustraciones infantiles ahí en una esquinita y venís y hablamos de las Pero si no son películas. frustraciones, Yo son tenía realidades que nos mecanografía. han convertido en los escritores que somos hoy en día. Mecanografía los sábados. ¿En por qué la parte, mañana. que me parece que es hacia donde tú querías ir, Lo iba a contar. en pero- qué parte influye... No, ya está. ¿En qué parte influye Yo luego ya sí eso. haber visto Solo ante el peligro en la manera en la que escribes ahora? Hombre, muchas. Pero es que Solo ante el peligro para mí no solo es Solo ante el peligro. Y ahora es donde llega. ¿Por qué es tan importante para ti la película? Si No, queréis no, podéis no. preguntar o algo. ¿Por qué es tan importante para ti? Me alegra mucho que me preguntes eso. Mira, De verdad, Gabilondo, ¿qué día me estás dando? pues porque os lo creáis o no, Solo ante el peligro es la historia de mi familia y no por lo que pensáis. Bueno, no sé lo que pensáis, pero seguro que no es lo que es. A ver. Sí, cuando yo era pequeña, también, más o menos esa misma edad, la que me contaba las historias familiares era mi abuela. Y resulta que yo tuve un tatarabuelo, el abuelo de mi abuela, que se tuvo que enfrentar a una situación parecida. En este caso no era con un pueblo, no era con un enemigo tal y como lo estamos viendo aquí, sino que era con un lobo. El lobo, en los tiempos Félix Rodríguez de la Fuente, en que el lobo era la mayor amenaza que podía haber en un pueblo, en una aldea en Galicia. Entonces nadie se quería enfrentar al lobo. Y fueron a buscar a mi tatarabuelo, que era un hombre de 2 metros, le llamaban Orroxo porque era pelirrojo, y él decidió que él afrontaba esa responsabilidad. Nadie le fue a ayudar. Al principio dijo uno que sí, otro dijo que no, pero nadie fue a ayudarle y salió él con la escopeta de caza. Y en medio de la escopeta de caza, perdón, en medio de la caza con la escopeta y con una nevada tremenda que le desconcertó por completo, perdió la escopeta. Se cayó, medio se rompió una pierna y de pronto apareció el lobo. Y frente al lobo solamente se pudo enfrentar con una tranca que encontró, con un trozo de rama. Y mató al lobo. Tu abuelo era Leónidas. ¿Cómo lo Luego oyes? se enfrentó a Jerjes. ¿Cómo lo oyes? Y regresó, y entonces todo fueron para bienes y todo el mundo se quería apuntar y demás, y una cosa y otra. Y mi tatarabuelo, ya muy mayor, a mi abuela le decía, he pasado muchos tragos en mi vida, he pasado muchos miedos en mi vida, pero nunca como aquel día que fui a buscar al lobo, porque fue él de cara. Entonces, cuando yo vi Solo ante el peligro, de pronto todo encajó. Aquello no solamente era una película, es que era un legado familiar. Era la historia de cómo me estaban enseñando a mí que me tenía que comportar. Yo no quería casarme con Gary Cooper. No quería ser Grace Kelly, no quería ser Kate Jurado. Yo quería ser Gary Cooper. Yo quería ser ese sheriff. ¿Quién te contó a ti la historia? ¿Qué historia? La historia de tu tatarabuelo. Mi abuela. Te lo contó tu abuela. Sí. A la que se la contaría su madre, obviamente, que es tu tatarabuela. O sea, y de repente Mi tú bisabuela. Eso es. Sí, no pasa nada, sí. Hazte cargo, yo, las familias, bueno. Pero Tiene un árbol genealógico, es un bonsái, o sea que... me flipa esto que me estás contando. O ¿A sea, que sí? Lo cuento porque en una ¿cuántos- novela. ¿Cuántos años tenías? Pues imagínate. Todo converge en esa misma edad, en que Pero estás creando un sistema moral. 6, 7 años. Y de repente tú entiendes que el relato que han construido y que te han contado forma parte de tu identidad. Que es exactamente lo mismo que hace él. O sea, es que eso es maravilloso, macho. Pero no solamente eso, sino que también aprendes, me imagino, de esta historia, y no lo sé, ahora me estoy metiendo en un... Mete. En una cosa psicológica que a lo mejor me meto en un lío, pero también aprendes a recelar un poco de el contar con la ayuda de los demás. Ah, claro. O sea, también eso te convierte, aparte de la heroicidad y todo eso, yo creo que en esta película tiene una enseñanza muy terrible, para mí además muy real, y es fíate poquito del resto de la gente, tira tu camino y las ayudas que te encuentres pues serán maravillosas, pero no vivas de flower power por la vida esperando que todo el mundo te va a querer mucho, ¿no? Esta es una visión absolutamente cruel. Eso también, esa parte de la enseñanza también te la llevas de esta historia de tu tatarabuelo o no?
Pero ¿cómo va a pedir ayuda a los demás si te he dicho que es de Bilbao? ¿Me puede contestar, por favor, ella a las preguntas? Gracias, Juan. El micrófono, Juan. ¿Te vuelve secota con la gente? No te rías, que... A ver, mira, es que esto es lo que te está enseñando, en cierta medida, es una forma de liderazgo. O sea, hay formas de mandar, hay formas de tener autoridad frente a la gente. Y la autoridad no es mandar. La autoridad muchas veces es prestar un ejemplo. Y ese ejemplo no tiene por qué ser el más brillante, el más evidente. Si nosotros estamos hablando, construida o no esa identidad, no sé cuántos años después de la historia de mi abuelo y se conecta algo, de mi tatarabuelo, es porque de una manera o de otra reconocemos en eso cierto valor, ciertos valores. Y eso es lo que sí que me han transmitido a mí. Eso está por encima de contar con el resto de la gente o no. Tu responsabilidad, tu idea de quién eres y de dónde estás está por encima de eso, es tuya. Los demás sí están ahí, fenomenal, pero nada más. Estás solo, frente al peligro, frente al lobo, frente al libro, frente a tus palabras, frente al mensaje. Frente a ti mismo, Frente a que, ti. que eso es lo jodido. Mira, fíjate, yo este mismo mensaje lo utilicé para contárselo a mis hijos con otra película, que fue Capitanes Intrépidos. Ah, bueno, sí. Una de mis películas favoritas de todos los El tiempos. día de Spencer Tracy hoy. Adelante. Pues ha tocado, por esa sí que ganó el Oscar, fíjate. Ahora sí, ¿no? Yo cuando tengo dudas de un dato Claro, se lo va pregunto a repasando la Arturo. filmografía, en una va a acertar seguro. Lo más difícil en la vida es enfrentarte a ti mismo. Y fíjate, yo a mis hijos les digo siempre, a mí me da igual lo que tú seas en la vida, pero lo único que quiero es que elijas lo que elijas. O sea, si es ingeniero termonuclear, astrofísico o si quieres montar un restaurante, lo que sea, tienes que ser el mejor, el mejor. Ese fue el mensaje que me mandaron a mí mis padres siempre. Haz lo que quieras, pero sé buena. En ello sé buena. Y ser bueno no significa solamente la excelencia, significa también todo un sistema moral, que a veces es jodido, ¿eh? Porque ser responsable o tener que enfrentarte a ti misma y a qué pasa cuando tú no estás a la altura de tus expectativas, supone también un cierto sufrimiento. Pero es la manera, creo yo, más honesta de educar. No vale todo, no vale todo. Puedes hacerlo, puedes hacer todo lo que quieras, pero no vale todo. Pero no sois conscientes de lo revolucionario que es esto que estáis diciendo. Quiero decir, sois una comuna hippie. Lo que estáis diciendo Justo hippie. Sí, Justo porque hippie. lo que estáis diciendo es justo lo contrario a lo que se está vendiendo habitualmente. Quiero decir, se está vendiendo justo lo contrario. Se está vendiendo el confiar en los demás, el creer en los demás, en la bondad de los demás. Y Pero vosotros no se estáis excluye, hablando de no una se excluye. construcción personal egoísta de la Pero persona. ¿cómo que egoísta? De egoísta nada. Absolutamente egoísta. No, Todo lo no. que estáis diciendo es construye tu propio camino. No, enfréntate a ti mismo, que no es lo mismo, ni parecido. Es decir, enfrentarte a ti mismo significa que si te conoces mínimamente, sabrás qué puedes esperar de los demás y qué no. Y no le pedirás peras al olmo, no le pedirás que te regale algo a alguien que solamente tiene eso, sino que tendrás más confianza en ti mismo. También sabrás a quién pedirle cosas. Pero yo creo que de egoísmo nada, al contrario. Muchas veces confía en todo el mundo, es, ¿me echas una manita? ¿Me arreglas tú las cosas? No creo que sea así. No funciona así. Fíjate, el padre Steve Jobs era ebanista, padre adoptivo también. Por alguna razón luego salen buenos los niños que lo han pasado mal en su infancia. Sí. Como Algunos, ebanistas, los algunos. mejores Y- son adoptados. Y fíjate que le enseñó a fabricar los ordenadores y los teléfonos de Apple haciendo mesas. Esto No me digas. Sí, y te lo explico cómo. Él hacía No me cabía duda. Él hacía muebles. ¿Te crees que te vas a librar? Él hacía muebles y por la parte de dentro, en una zona que no se veía, ponía filigranas. De ahí la obsesión porque fuera bonito, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Y entonces le decía, su hijo dice, si esto no lo va a ver nadie, dice, lo voy a ver yo. Lo voy a ver yo, sí. Lo voy a ver yo. Y Mi madre, que es modista, con el embés de las telas hace exactamente lo mismo. Tiene que quedar tan bonito por delante como por detrás. Pero aquí sí que estamos hablando ya de la exigencia, del autocontrol, estamos hablando del trabajo, de la resistencia, de un Claro, montón de pero cosas. es que estamos es que ahora estamos mismo ahí. sentados en la mesa, un gañán y dos fuerzas militares de la autoexigencia tan absoluta que, claro, yo aquí Tú no estoy, te exiges nada, que yo- ya tienes toda la pinta. Vamos a ver, yo no Tú me, eres me- un no me está ser viendo, feliz. no me ha visto la chaqueta. Luego te explico cosas. Pero si desayuna churros,
Se pueden desayunar cosas peores y tú lo sabes. Bueno, tengo un micrófono en la mano que te voy a contar. Oye, pero bueno, a lo que iba. Es que al final... ¿Has hecho un chiste de penes? Perdona, ¿eh? Perdona. ¿Has hecho un chiste de el micrófono parece un pene y lo tengo cerca de la boca y eso? ¿De verdad? ¡Chan! Vale. No, sí, adelante, seguid con vuestras mierdas, porque yo no controlo nada. Ya Fíjate, ves. al final, volviendo a Gary Cooper en Solo ante el peligro, es que da igual que huya, lo vas a ver siempre, Sí. incluso aunque se escapara, siempre sabrá que dejó libre a un asesino y no podrá vivir consigo mismo. Claro, esa es una parte que a mí me apasiona de esta película. La ha apuntado antes Espido, ¿no? Esa sensación de no puedo dejar esto a medias. Que decíamos antes, ¿no? Al principio, que al final en la vida hay esos dos tipos de personas, ¿no? Los que necesitan dejar sus cosas cerradas bien tal y los que huyen, ¿no? Y los que se van. Y ya no estoy hablando ni siquiera de cobardía. Oye, sino que el de... que huye también lo cierra, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no. Es otra forma no lo de cierra. cerrarlo. No, se lo deja a los demás. Ya. O sea, Pero es otra forma de si cerrarlo. Gary Yo me he Cooper se salvado. va en esa carreta al principio, el problema llega al pueblo. Cuidado, que el pueblo, mucha parte del pueblo está encantada con la llegada de ese tío, porque en esas conversaciones de cantina que son magníficas, o sea, hay una verdad que yo luego será ya de formación de mi cabeza, ¿no? Pero en esa conversación en la cantina, cuando además se está escuchando la música, la típica pianola y demás, luego yo me acordaba de Westworld y decía, ostras, esto de Westworld no nació de cualquier manera, ¿no? Ese momento en la cantina en la que todos están hablando de qué pasará cuando venga este tío, que sabemos objetivamente que es malo, sabemos objetivamente que es un corrupto, sabemos objetivamente todo, pero es verdad que el pueblo iba muy bien bajo su mandato, porque Hombre, él había siempre sido van. sheriff. Siempre van. Claro. Y ese es otro de los dilemas morales que nos plantea aquí la película. Sí. Nos encontramos con un montón de gente que está de acuerdo en que una persona moralmente dudosa dirija, en este caso el pueblo, dirija la ley en el pueblo con tal de que su progreso o su beneficio le acabe llegando, ¿no? Esto es algo que tampoco se nos escapa en la actualidad y que también está ahí metido Es que por eso el personaje del sheriff es tan interesante y por eso debió despertar tantas ampollas, porque era un espejo muy duro. muy incómodo. Y además, dentro de ese territorio mítico del oeste, pero que al mismo tiempo estaba muy cercano para muchos. Es un territorio en el que se asume que no hay ley, o que la ley solamente puede ser de un tipo. Y es un territorio además que ha mitificado a asesinos, a forajidos, a lo peor, a lo que en un entorno ordenado expulsaríamos. Ahí era una especie de territorio y de pronto llega alguien que dice, no, es que esto no va a seguir siendo así. Y aunque yo perezca en el intento, no va a seguir siendo así. Y yo no gano nada. Porque todo el resto de los héroes siempre ganaban algo cuando se enfrentaban a ese peligro. Ganaban reputación, ganaban dinero, ganaban a la chica. Él ya lo tenía todo. Lo único que ganaba era esa tranquilidad de conciencia. Y eso es lo que lo hace único. Fíjate, porque con una sola frase antes, cuando empezabas, has abierto dos melones que quiero poner aquí encima de la mesa. El primero es que ha dicho que con los malos las cosas siempre van mejor, y es que es verdad, porque el mal, y el mal químicamente puro, es absolutamente eficiente. Ah, bueno, claro, implacable. Exactamente, yo por eso prefiero que me gobierne un malo a un idiota, porque con el malo por lo menos sabes por dónde te va a ir, el idiota no, y eso es así. Un buen idiota... Aquí comiendo palomitas. Un buen idiota siempre sale mal, pero la segunda parte de lo que abres con eso es que es terriblemente interesante, porque hay una mitad del pueblo que está muy cómoda en su silencio, sabe que las cosas no se están haciendo bien, porque hay mucha gente a la que le cae mal este tío, y además le reconocen como un enemigo. Hay otros que sin embargo le admiran. Yo creo que más que les caiga mal, les resulta molesto, porque es la honestidad, tú has dicho No, antes, me refiero a Miller. el malo es cómodo y el honesto es incómodo. No, o sea, me refiero No, a Miller. Miller. Ah, Me Miller. refiero a Miller. Miller como malo. O sea, hay gente que dice, sí, era nuestro amigo, nos fastidia mucho que lo encerraras en la cárcel. Y luego hay otra gente que, sabiendo que es una persona malvada, sin embargo está muy a gusto, porque en su silencio reciben la comodidad de que las cosas vayan bien de determinada forma, sin pronunciarse. Es muy curioso cómo van rechazando
los motivos por los que le van rechazando, ¿no? Porque este es uno de ellos, Sí. el de yo con un corrupto vivo mejor, es uno de ellos. Pero nos encontramos varios, ¿no? Nos encontramos a Joy Bridges, por ejemplo, que es el que le dice, vale, tú pírate y me das tu puesto, ¿no? Creo que es él el que se lo dice, ¿no? Pírate y me das tu puesto, Joy Bridges. Y ya arreglo yo. También había elegido un mal día para nifar pegamento ese día y es otro de los motivos, ¿no? Los motivos de no te voy a ayudar, pero porque me viene bien que a ti no te vaya bien. Es más, me viene guay si te matara Frank Miller porque soy el que viene después. Y el motivo más, seguramente más retorcido, Sí, el más mezquino. el más mezquino de todos, yo creo que es el de Thomas Mitchell cuando él llega a la iglesia, ¿no? La escena de la iglesia, yo ya digo que es seguramente mi escena favorita de la película, la escena de la iglesia, no solamente por de qué manera le reciben con ese silencio esa gente que está orando por su vida, porque no les preocupa nada lo que está pasando fuera de esa iglesia, ¿no? Ellos piensan que están haciendo un acto muy misericordioso, pero en realidad están haciendo el acto más cruel seguramente de todo el pueblo, ¿no? Comenzamos con el párroco diciéndole, no sé por qué vienes aquí a pedir ayuda cuando no sueles pisar la iglesia. Eso es. ¡Qué Majete. lección de caridad! Eso es lo primero que le hace, ¿no? Le pasa la cuenta primero, ¿no? Pero es tan humano, es que eso pasa constantemente. Es que, claro, nosotros estamos ya a mucha distancia de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, pero el guionista, el director, los propios actores no estaban tan lejos. El director nació en Viena, era judío. Es decir, eso se decía constantemente. La humillación de, ven, sí, yo te ayudo, pero bajo mis condiciones, había ocurrido constantemente. Pasó en la Guerra Civil y ha pasado en otro tipo de guerras. Y eso es, sí, ven acá, pero antes te voy a decir yo 4 cosas. Y luego ya si aceptas, te ayudo. No hay caridad ninguna. Lo que hay son relaciones de poder. Salvo, repito, la del sheriff que decide que él no va a tener una relación de poder, sino una relación de honestidad. Sí, por eso digo que es especialmente retorcido lo que hace Thomas Mitchell, es porque terrible. cuando ya todo el mundo en la iglesia le ha dicho que no, Thomas Mitchell de repente se levanta y hace un discurso elogiando a Gary Cooper y elogiando la decisión que ha tomado. Entonces tú piensas, les está vendiendo que sí que hay que ayudarle, ¿no? Y no. No, es una elegía. Cuando termina esa glosa que hace del héroe y demás, dice algo así como, pero todo esto que tú piensas está muy bien, todo es muy honesto, pero como ayudarías a todo el mundo si te fueras. Ya. Y entonces le ha colocado aquí y le ha dicho, si quieres ser un héroe, márchate. Y yo ahora mismo he aprovechado, o sea, he absorbido tu heroicidad para convertirme yo en el héroe que está pidiendo el bien para todo el pueblo, ¿no? Mira, Es un héroe momento solamente puede... estremecedor. Estoy de acuerdo contigo. Es brutalmente estremecedor por el egoísmo. Un héroe solo puede acceder a esa petición cuando se lo pide alguien que está realmente desvalido. Por ejemplo, aquí no me pongo rollo, ¿sabes? Cultureta y eso. El momento en el que el Cid llega a la casa abandonada, empieza a golpear, está al principio de su exilio, está con su mesnada ahí muerto de sed en medio de Burgos, cuando Burgos antes del cambio climático, y empieza a golpear una puerta. Tienen hambre, tienen sed, están solos. Y quien abre la puerta es una niña, oro pálido, nimba su carita curiosa y asustada, y dice, buen Cid, pasad, el reino os dará muerte, sembrará de sal los campos de mi padre. Idos, buen Cid, con nuestro mal no ganáis nada. Y el Cid se va pasando hambre, pasando sed, enfrentándose a la sedición, a lo que sea. Pero es porque la niña está realmente en un momento de necesidad absoluto. Ahí es cuando el héroe tiene que reaccionar. Gary Cooper no podía irse. Y no podía irse porque la razón por la que le pedían que se fuera era profundamente egoísta. Y aquí mezclamos al Cid con las merinas. Bueno, No, pero es que es verdad, porque fíjate, acabas de mencionar una de las 2 características que define un héroe. Fíjate, yo no creo en la caridad, yo creo en la justicia, que me parece una virtud bastante más importante. Y creo que esa es la primera virtud que tiene que cumplir un héroe. Un héroe tiene que ser justo. Y además, para llegar a ser un héroe, normalmente lo que tiene que ser es idiota. Porque evidentemente solo un idiota se enfrenta a 4 tíos que se le están enfrentando. Pero Gary Cooper no es idiota. ¿O a ti te lo parece en esta peli? Creo que eso no quiere decir que luego le puedas vender duros a peseta. No, lo que le estoy diciendo es
que puede ser muy inteligente, pero tiene que actuar de una forma que va contra sus intereses, lo Ya. cual es la definición de un idiota. Sí, Entonces, es verdad. claro, si el Cid no se pone en la jura de Santa Gadea en contra A chulear, del porque rey, es lo que hizo. siendo justo, Luego pero te al lo mismo cuento. tiempo idiota, no hubiera sido desterrado. Sí. Si Gary Cooper no se da la vuelta con la carreta cuando todavía lleva ventaja, lo cual es definitivamente idiota, no hubiera sido justo y no hubiera sido un héroe. ¿Cuál es vuestro momento favorito de la película? Porque, o sea, es que estáis ya a un nivelaco ya que, no sé, yo creo que ya es hasta molesto, ¿sabes? Pero ya es hasta incómodo. Lo está ¿Cuál es? fingiendo, ¿verdad? O sea, en el fondo está Arturo disfrutando es como un una de las bellaco. personas más cultas que yo he conocido Sí. en mi vida. No, no, pero sí, Pero eso ya lo le sé. mola mogollón ir de lo contrario, Ya. ¿sabes? Porque es de Quintana. O sea, si fuera de Bilbao como tú. Ya. ¿Cuál es tu momento favorito de esta película, tu escena, a la que te pone todo loco? Yo creo que... ¿Puedo Es que decir tengo dos? que bajar un poco esto. ¿Puedo decir dos que me ponen palote? Sí. No lo bajes tanto, No hace Juan. falta, o sea, no, tampoco. A ver, estoy con un micrófono en la No, mano. no, Pero estás delante de una señorita. Que nunca ha visto un micrófono. No. Cogido así por ti, no. vuelve a por otra, Juan. En mi vida he tenido una cosa tan grande en las manos. Ya será menos. Bueno, ya, os pido, por favor. Que esto lo ven niños luego. A ver, los elevaditos que estaban hablando del Cid, ¿pueden dejar de hacer chistes de pollas un rato y Pero vamos seguimos? a ver. ¿Eh? Los cultitos, A ver, el par de cultitos, ¿podéis dejar un ratito ese tema? pero tú, ¿qué quieres? O sea, somos de una versatilidad que irritante, ¿no? Eso es. Pues justo. mira, ajo y agua, Estaba ajo y buscando agua. el adjetivo y me lo has dado. No sé Hubo- de qué estabas hablando. Iba a decir mi escena favorita de la película. Voy a decir dos. Voy a decir dos muy rápido, muy rápido, muy rápido. La primera, el momento en el que primero va a ayudarle se acaba quitando la chapita. La historia está basada en un cuento que se llamaba The Teen Star, la estrella de hojalata, Estrella de ¿no? hojalata. Que es de lo que se hacían las chapitas estas. Pero es muy curioso porque en esta película parece que la llevan con velcro. Porque, o sea, no se la enganchan en ningún momento. Se o la sea, quitan muy fácil. Se la quitan rápido. O sea, en el momento que tiene que caer, cae a toda velocidad, ¿no? Y entonces, justo en el instante en el que este dice, que somos tú y yo solos, pues lo siento mucho, pero aquí te quedas, Pero ¿no? tengo mucha plancha. Eso es un momento de vergüenza ajena acojonante. Pero, y el segundo que me voy a quedar es el momento en el que acaba la película. Y el que no quiera escuchar esto, que le da el fiu porque voy a hacer un spoiler de 30 segundos. En el mismo instante en el que mueren los malos, coge la carreta, sube a su mujer a la carreta y salen disparados. No aguanta ni 3 segundos más de lo necesario en ese pueblo de mierda, donde son todos unos hijos de puta. Ya, vale, ya. Juan, ya. Ya. Y eso me parece el mejor insulto que le podía hacer a todos los demás. Ni siquiera se da la vuelta para Nada, decir nada. las La escena en la que gracias. tira Ya la está. estrella y se monta Hice lo que tenía que hacer claro. a pesar de vosotros. Está todo contado, Sí. es magnífico, es verdad. Sí, además es que narra muy bien, sin palabras, no hace falta retórica de ningún tipo. A mí me gusta mucho el movimiento incesante del reloj. O sea, el que el reloj se convierte en un protagonista. Y esa idea de rodar en tiempo real, ¿no? Son 80 o 90 minutos, 80 Sí, creo. realmente no está hecha en tiempo Ya, real, ya, pero por ahí flashback está y hay- falseado, sí. pero sí que es verdad que es la primera vez que vemos algo, luego veremos, pues bueno, en 24 es lo más obvio, ¿no? Pero lo La hemos idea visto del en reloj. más. A Es mí- la película que inventa el término tiempo real. No sé si lo sabéis, pero no existía Vale. el neologismo. O sea, es un neologismo que aparece con Ya, esa ya. película. No lo sabía, pero no sabía que era la primera, pero Pero cómo que se estaba ahí, consigue con sí. la presencia de los relojes, qué importancia tienen de repente, Claro. cómo te han dado un deadline, cómo te han dicho a las 12 llega el tren, ¿no? A mí me gustan mucho los relojes, me gustan mucho estéticamente y como símbolo, ¿no? Ahí tenemos un reloj muy bonito, por cierto. Y me encanta dentro del laberinto, que es el reloj de 13 horas. Me gusta mucho en Regreso al Futuro, que también son los relojes que se paran, que no se paran. Y aquí está esa presencia también del reloj avanzando. Yo me voy a quedar con una escena, bueno, es Venga, quédate. súper obvia, A ver. pero me da igual, ¿no? Y es ese contrapicado cuando ya el tren ha llegado, han bajado los tres, bueno, ha bajado Frank Miller y los otros tres le han recogido
y ya sí que de verdad está, y ya sí que de verdad hemos llegado al momento en el que nos hace el primer spoiler el título español, ya sí está Solo ante el peligro, y vemos ese contrapicado que se aleja de Gary Cooper, nos enseña la calle por delante absolutamente solitaria. Joder, ya no es que hay unos nadie. planos. Claro, en ese plano que... bueno, solo hay que pensar en Amenábar, en Abre los ojos, para encontrarnos un plano exactamente igual, ¿no? Un plano homenaje clarísimo a este momento de Solo ante el peligro. Y ni un rostro en una ventana, ¿eh? No, absolutamente o sea, todo nada. El mundo escondido. Todo el mundo está dentro, todo el mundo está metido, todo el mundo está escondido. Como el amigo, el íntimo amigo de él, al que cuando llega para pedirle ayuda le dice a la mujer: di que he salido a por tabaco. Ese momento es terrible. Que es un momento que te está dando una vergüenza, está obligando a su mujer a mentir. La cara de ella diciendo: sé que sabes que miento. Y esto enlaza un poco con lo que hablaba Espido al principio, ¿no? De cómo llegamos a aceptar la mentira en una situación así de tanta presión. Llegamos a aceptar la mentira, llegamos a aceptar las miradas de compréndeme, no puedo hablar de esto, cómo llegamos a asumir el silencio, ¿no? Sí, es que... Pero bueno, para aceptar esa mentira hace falta dos cosas. Una es cierta inteligencia y la otra es cierta nobleza. Porque si no, arramblas con todo, apartas a la mujer de un golpetazo y te agarras al tío al otro, claro. Y le dices: vamos a ver, aquí vienes tú por todas las que te he hecho yo, ¿no? Ese es para mí ya no el momento, sino la esencia de toda esta película, y sin la que creo que por muy gran guión, por muy gran guionista, por muy gran productor, director, etcétera, no existiría la película en esta mítica, y es el rostro de Gary Cooper. Sí. La cara de Gary Cooper, la bondad de la que hablabas tú, que llevaba impresa en la cara Gary Cooper, sí, en esta película es especialmente necesaria, porque es un buen hombre indiscutible enfrentado a todos los males, ya no a un mal concreto, ¿no? El primer mal, el más obvio, es ese tío que le quiere matar, pero con lo que se encuentra es con todo el mal a la vez, y ahí sí está Solo ante el peligro, y sin el rostro espectacular de Gary Cooper, cubierto de sombras cuando está en ese granero en el que las arrugas de una persona ya mayor, porque Gary Cooper había sido un gran actor en la infancia, había sido un sex symbol en su infancia, y en este momento, bueno, desgraciadamente... Era su segundo, 51 años. Sí, era su segundo esplendor. No le quedaba mucho de vida, ese dolor Murió en el estómago joven, se le acabó complicando en un cáncer, es decir, lo que estamos viendo es una persona iniciando un cáncer de estómago. Lleva la muerte dentro, como el propio protagonista de la iniciando película. su camino a la muerte. Y Ay, hay algo... Es verdad, no hay había caído algo yo en eso. en la cara de Gary Cooper, hay algo en el rostro de Gary Cooper, de un hombre que además ha pasado por una época de crisis muy fuerte porque nadie le llamaba ya para hacer papeles, y que se agarra a este papel como diciendo: tengo que hacer la última gran película, y se la lleva, ¿no? Y al final el héroe se lleva a la chica, en este caso se lleva la estatuilla del Oscar, ¿no? Todo eso está en la cara de Gary Cooper. Que es un hombre. Y todo eso es lo que convierte a esta película en una película mítica para mí. O sea, mira, Gary Cooper... es algo más que la historia que cuenta, es algo más que lo rodada que está, ¿no? Es Gary Cooper, es la cara de Gary Cooper. Sí, fíjate que ha habido galanes en el cine, lo sigue habiendo, ¿no? Pero en esa época había hombres guapísimos y con un carisma tremendo, pero según van pasando años, a mí el que más me gusta y el que más me enamora en el sentido de enamorar, no de atracción, es Gary Cooper. Por encima de Clark Gable, por encima de Rojason y por encima... Gargable, es como el Gargamel de los pitufos, pero... Sí, sí. Incluso del Paul Newman de la gata en el tejado, que es posiblemente... No al humor, Juan. Bueno, ellos siguen a lo suyo, no Perdona, pasa nada. perdona, Pido, No, eso, que me Incluso gusta Paul, mucho. ¿Más que Paul Newman? Sí, más que Paul Newman en esa película, no en cualquier otra. Sí. Pero eso tiene que ver con la edad, ¿eh? O sea, tiene que ver con que de pronto asocias ese rostro a una serie de valores, a esa mirada clara y esa... Yo qué sé, me estaré convirtiendo en mi madre. Hasta aquí, Cinemascopazo.